Tenemos el siguiente problema. Indica, si se sabe que alfa es 40 grados, determina la resultante de las tres fuerzas que se muestran en la figura. Nos indica que el valor de alfa es de 40 grados. Podemos anotarlo directamente en el gráfico. 40 grados. 40 grados. Muy bien. Vemos que hay un bloque que se encuentra sometido a tres fuerzas sobre un plano inclinado. Esa inclinación es de 20 grados. Entonces lo que nosotros debemos hacer es hallar la fuerza resultante de estas tres fuerzas, pero con respecto a un eje de coordenadas que lo podemos ubicar justo en este punto, ¿no? En el punto de aplicación de las fuerzas. Voy a trazar una horizontal, un eje de referencia horizontal y vertical. Aparte voy a prolongar esta línea hasta ahí más o menos. Bueno, estos 20 grados se van a repetir en ciertos lugares. Podemos identificar cuáles. A ver. Ahí hay un ángulo de 90 grados. Muy bien. Estos 20 grados se van a repetir. Para empezar, aquí 20 grados. Ya indico por qué. Porque el ángulo de 20 grados está formado por la horizontal y la línea inclinada, ¿no? Y este ángulo de 20 grados está formado por la perpendicular a la horizontal, que es la vertical, y la perpendicular al plano inclinado, que es esta línea. Es decir, si estas dos líneas, el eje A' y la horizontal, forman 20 grados, sus respectivas perpendiculares también formarán 20 grados. Entonces aquí tenemos 20 grados. Donde también se repite. Vemos que esta fuerza de 60 libras es paralela al eje AA. El eje AA y la horizontal forman 20 grados, es decir, si yo trazo una horizontal en este punto, voy a obtener un ángulo de 20 grados también, ¿no? Aquí 20 grados. Muy bien, con eso ya tenemos definido casi por completo todos los ángulos que necesitamos para poder hallar las componentes perpendiculares a los ejes X y Y hacer la respectiva suma, ¿no? Y de esa forma hallar el vector, mejor dicho, la fuerza resultante de estas tres fuerzas que se están aplicando sobre este elemento. Muy bien, graficamos nuevamente un eje de coordenadas. Lo voy a hacer aquí. Un eje Y, un eje X y dibujamos las fuerzas. Tenemos una fuerza de 120 libras. Tenemos una fuerza de 80 libras. Y tenemos una fuerza de 60 libras. Sus ángulos los podemos también dibujar. Este angulito es de 40 más 20, es decir, 60 grados. Este ángulo, como ya vimos, es de 20 grados. Y finalmente
tenemos este ángulo que es 20 más 40, 60 grados. No necesitamos nada más para poder hallar para poder descomponer estas fuerzas y hallar la fuerza resultante, ¿no? Lo que hacemos es descomponer sobre el eje X, sobre el eje Y, cada una de estas fuerzas en sus componentes rectangulares, ¿no? Trazo estas líneas verdes para que se note un poco cómo vamos a descomponer. Por decir, la fuerza de 60 libras lo descomponemos sobre el eje X, su componente será este vector, que va a ser 60 por el coseno de 20 grados. Y su componente vertical será este vector, que va a ser igual a 60 por el seno de 20 grados. Muy bien. De esa forma descomponemos cada uno de los vectores. Lo voy a hacer en esta parte. Entonces, aquí vamos a descomponer y hallamos la sumatoria de fuerzas en X. Asumimos el sentido para los positivos. Primero empezamos con 60, va a ser 60 por el coseno de 20 grados. Es positivo, tiene signo positivo. Luego vamos a la fuerza de 80, que también su componente va a ser positivo, más 80 por el coseno de 60 grados, ¿no? En este caso. Y tenemos la fuerza de 120, que su componente también va a ser positivo por el sentido que tiene la fuerza. Será 120 por, en este caso, seno de 60 grados. ¿No? Para descomponer esta componente horizontal necesitamos la función seno, no la función coseno. En este caso no tenemos más fuerzas, colocamos un igual y calculamos, ¿no?, el valor de esta suma. Es igual a 200.305 libras. A continuación calculamos la sumatoria de fuerzas en Y. Hacia arriba los positivos. Iniciamos con 60. 60 tiene componente Y, claro que sí, es 60 por el seno de 20 grados. Más 80 por el seno de 60 grados. Y tenemos menos 120 por el coseno de 60. Le damos igual en esta parte. Como estamos hallando la componente en Y de esta fuerza de 120, es decir, estamos hallando este vector componente dirigido hacia abajo, es decir, como está hacia abajo, el sentido positivo es hacia arriba, lleva el signo negativo. Y como descomponemos esta fuerza de 120, será la magnitud multiplicado por el coseno de 60 grados. Y aquí lo tenemos. Muy bien. Continuamos. El resultado de la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 29.803 libras. Para hallar la fuerza resultante simplemente aplicamos Pitágoras. Podemos resumir, hacer un gráfico resumen. Dibujamos un eje de coordenadas X y Y, donde acabamos de calcular las magnitudes de las fuerzas resultantes. Tenemos que la sumatoria de fuerzas en X es de 200.305 libras, positivo, y la magnitud de la fuerza en Y es de 29.803
803 libras. Obviamente no están a escala, pero nos dan una idea de más o menos dónde se va a ubicar la fuerza resultante. Estará aproximadamente en este punto, ¿no? Podemos graficarlo con otro color, indicando que la fuerza resultante es esta, ¿no? El vector de color negro. Entonces, podemos aplicar Pitágoras. Para ello, la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado. Aplicamos Pitágoras, con lo que obtenemos que la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de 200.305 al cuadrado más 29.803 al cuadrado. De tal modo que al calcular resulta que la fuerza resultante es igual a 202.510 libras, lo que formaría parte de nuestra respuesta, ¿no?, al problema. Lo que nos queda por hacer es hallar la dirección, que en este caso puedo denotarlo como beta, con respecto al eje X. Para ello simplemente empleamos tangentes, ¿no? Puedo anotarlo con otro color, indicando que beta es igual a la tangente a la menos 1 de ¿qué? De la componente vertical, es decir, la sumatoria de fuerzas en Y, dividido entre la sumatoria de fuerzas en X, de tal modo que puedo obtener que el ángulo beta es igual a la tangente a la menos 1 de, tenemos 29.803 entre 200.305, con lo que el ángulo beta es igual a 8.46 grados. Y esto corresponde a la dirección de nuestra fuerza resultante. Podemos anotar que esta es la fuerza resultante, que esta es la dirección de la fuerza resultante. Y podemos anotar que se encuentra medido en este sentido, ¿no?, respecto al eje X. Bueno, con eso concluimos el problema. Podemos ver que es mucho más sencillo hallar la fuerza resultante descomponiendo cada vector en sus componentes rectangulares respecto a un eje de referencias X y Y. Hay que tener cuidado con cómo se descomponen los vectores, ¿no?, en la utilización de las funciones seno y coseno. Hay que ser bastante cuidadosos y hay que tomar en cuenta que los sentidos de los vectores llevan su correspondiente signo, ¿no?